Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Calvo, miembro del Movimiento Juan 23 y apologeta católico. Quiero hacer hoy unas cuantas reflexiones. La primera es que vi hace como 1 o 2 semanas un video del apologeta católico Rafael Díaz, donde decía que los conversos, nosotros los conversos, si teníamos estudios protestantes, ¿sí? Debíamos desecharlos y echarlos a la basura, ¿ya? Porque eso no servía para hacer teología católica. Eh, Tengo que decir que en parte tiene razón y en parte no. Claro que mayoritariamente tiene la razón. Voy a explicar la razón, los motivos por los cuales su apreciación es correcta y por los cuales también es incorrecta. En primer lugar, pues como ustedes saben, yo fui evangélico, fui protestante evangélico y me convertí al catolicismo. Y recién convertido yo también hacía todo con solo Biblia y andaba con bibliazos y mandando a todo el mundo al infierno. En otro video también comenté el episodio bochornoso que me agarré con un sacerdote católico del rito antioqueño, de Antioquía, ¿sí? Y pues vergonzoso porque él me estaba hablando con teología y yo le estaba hablando desde mi conocimiento teológico protestante, no desde mi conocimiento teológico católico. A medida que yo he ido estudiando me he dado cuenta de que hay una gran diferencia, no solo en lo que aprendí, sino en el contenido. El contenido de la teología católica es mucho más amplio, mucho más profundo. La teología católica se demora 5 años estudiándose, eso sin tener en cuenta la filosofía que apoya esa teología, que podrían ser 3 años fácilmente para alguien que no tiene conocimiento. Yo homologué mis estudios de filosofía porque yo soy politólogo, entonces yo ya había visto filosofía del derecho, filosofía política y bueno, otros tipos de filosofías. Y entonces pues ya me tocaba ver las filosofías que no había, no había visto durante mi carrera. Eh, Sin embargo, uno mira, por ejemplo, en mi denominación, para yo obtener el título, eh, me demoré año y medio, más de año y medio estudiando, ¿sí? Y me dieron el título. Sin embargo, yo no ando en las redes diciendo que yo soy licenciado en teología protestante o soy licenciado en teología evangélica. Al contrario, simplemente saco esos títulos cuando hay algún evangélico, algún protestante que no creen que yo fui de esas sectas y que me convertí a la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahí tengo los certificados, incluso los invito siempre a que llamen y confirmen en esas iglesias si yo pertenecía o no pertenecía a ellas. Tengo certificados de los cursos de liderazgo de allá. Como te digo, me demoré año y medio en estudiar, pero para mí esos títulos, como lo dice Rafael Díaz, al tambo de la basura. ¿Por qué? Eh, Porque pues hay una diferencia muy grande en la teología. Actualmente estoy estudiando teología a distancia por internet, que es más barato, no es tan profundo, pero aún siendo teología a distancia, ¿sí? Es mucho más profundo y mucho más completo que cualquier estudio en teología, y más si es una licenciatura eh, en teología protestante. Entonces yo por eso tampoco ando diciendo que yo soy teólogo protestante convertido al catolicismo. De hecho, si yo me he puesto a mirar los grandes teólogos y apologetas convertidos al catolicismo, como Scott Hahn, que es un gran ejemplo, como el mismo Fernando Casanova, ¿sí? Son personas que habiendo estudiado y que tenían doctorados en teología protestante,
estudiaron teología católica y por eso se convirtieron. Entonces, y hoy en día pues enseñan teología católica, no protestante. ¿Cuál es el peligro de yo decir que un título que obtuve en una iglesia protestante me sirve para ejercer teología católica? Pues muy sencillo. La teología protestante muchas veces está armada con base en muñecos de paja, o sea, falacias de lo que supuestamente los católicos creemos, ¿sí? Pero que en realidad no creemos, y ellos atacan esos argumentos falsos y los refutan. Pues claro, ellos mismos se los inventan, ellos mismos los refutan, y pues suena muy fácil, ya desde ese punto de vista. Pero cuando uno se encuentra con la verdadera teología católica, se da cuenta que no es nada de lo que ellos predican ni nada de lo que ellos enseñan. Son teologías totalmente erradas, son pobres. Eh, claro, hay excepciones. Uno podría decir que, por ejemplo, alguien que ha estudiado teología luterana o anglicana, o en último caso, ya en extremis, teología calvinista, y eso porque la paso porque mi apellido es Calvo, pero no porque sea adecuada. En esos casos uno podría decir que eso en algo le sirve, pero las personas que hemos estado en otras denominaciones protestantes, como evangélicos en mi caso, asambleas de Dios, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, pues esa teología no sirve, no sirve. ¿En qué sentido sí funciona esa teología? Que nos permite a nosotros los conversos conocer las debilidades de los teólogos de esas denominaciones, incluso porque y eso sí hay que decirlo, en esos cursos de teología que dan los hermanos protestantes, les enseñan a defender su doctrina y a atacar las otras doctrinas. Entonces, a mí me enseñaron cómo atacar los testigos de Jehová, me enseñaron cómo atacar a los unicitarios, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero más allá, realmente no funciona en el nivel del catolicismo, ni yo puedo empezar a enseñar con base en conocimientos adquiridos en una secta y decir que eso es católico. Producto de eso, entonces yo vivía agarrándome a los bibliazos con todo el mundo, ¿sí? Porque tenía esa mentalidad protestante. La única forma de desprotestantizarse es estudiando la teología católica, ¿ya? Si no, entonces uno anda por las redes mandando a todo el mundo al infierno, creando nuevas doctrinas, diciendo que tal cantante es satánico porque tomó un ritmo de una música, de una canción, eh, digamos que esas que se escuchan en la radio normalmente, ¿sí? Y que le puso letra concerniente a la fe. Hay gente que llega a eso, que manda a la gente al infierno solo por hacer este tipo de canciones que en el fondo ellos lo que quieren es alabar a Dios. O porque ellos crean doctrinas y entonces las tienen que defender. Así la Iglesia Católica no enseñe lo que ellos dicen, pero generan un grupo de seguidores que empiezan a atacar todo lo que contradiga, así sea la misma doctrina católica, atacan la doctrina católica con tal de defender la doctrina que traen los conversos de los changarritos, ¿ya? Como les digo, a mí me pasó y yo tuve que vivir un proceso de desprotestantización de mi mente, de mi forma de pensar. Eh, como les digo, es un error hacer este tipo de cosas. Ahora, que no estudiar, o sea, tener como excusa que yo ya estudié teología protestante para no estudiar teología católica es una excusa barata. ¿Por qué? Porque incluso hay, como les digo, yo estoy haciendo en este momento un curso en internet, ¿sí? Una teología en internet que es válida, pero yo no voy a seguir la carrera como tal de teología por internet, simplemente estoy haciendo como un precalentamiento porque aspiro ya a estudiar más a fondo teología desde cero el próximo semestre ya en una universidad católica con todos los juguetes o en el seminario, ¿sí? Pero un estudio a fondo, ¿ya? Estos cursos son muy buenos,
estos de internet. No son tan profundos, pero sirven para cualquier laico. Ahora, si tú, hermano protestante, te has convertido al catolicismo, a la Iglesia de Cristo, pues te invito a que hagas, aunque sea uno de estos cursos de teología que son económicos. No hay que ser tacaños con la fe, ¿sí? El que yo estoy tomando vale 320.000 pesos el semestre, que equivale casi $100 cada semestre, o sea que eso es un regalo. La iglesia pone todos los medios para que la gente se forme. Entonces, hermano convertido, si tú quieres de verdad predicar la doctrina católica, predicar digamos, las enseñanzas y la teología católica, no agarres como excusa que tú ya estudiaste teología protestante, porque entonces yo también podría andar diciendo en las redes que yo soy licenciado en teología evangélica, ¿sí? Y eso a mí, por lo menos para mí, eso no sirve de nada, porque yo ya he conocido de primera mano lo que es la teología católica y no tiene nada que ver. Para que ustedes vean que lo que yo les digo no es mentira, los invito en YouTube a buscar el libro, el audiolibro Roma Dulce Hogar de Scott Hahn. Y ahí él nos muestra cómo su teología protestante, él era presbiteriano, ¿sí? difería, difería radicalmente de la teología católica. Un ejemplo que él hace, y es el centro de su libro, es la concepción de pacto. Los protestantes, y yo como protestante creía así, Lutero era abogado. Entonces, cuando él interpretó la Biblia, él entendió el pacto, ¿sí? Como un contrato entre dos partes, entre Dios y el hombre, el cual el hombre debe cumplir para salvarse, ¿ya? Pero en la teología católica, y también Scott Hahn lo demuestra, el pacto es un pacto de familia, o sea, no es una cosa jurídica, sino que es un pacto donde Él se compromete a hacerse familia nuestra. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y la concepción nuestra es diferente a la concepción protestante, porque ellos se consideran siervos de Dios, ¿sí? Y tienen que hacer lo que Jehová les mande para ser salvos, nada más, ¿ya? Seguir al pie de la letra lo que dice la Biblia. Y eso también es cuestionable, porque pues ya hemos visto que muchas de las cosas que ellos creen ni siquiera están en la Biblia, son doctrinas de hombres. Mientras que los católicos sí creemos que somos una familia en el cielo y en la tierra, y que en la Eucaristía todos nos sentamos a la mesa, ¿sí? A disfrutar el pan celestial, que es Jesucristo mismo, el cual nos da vida eterna. Y todo lo hacemos, todo oramos desde el cielo y en la tierra como familia, todo lo hacemos desde la concepción de familia. Cuando en el Antiguo Testamento hacían un pacto, ¿sí? Las personas, el pacto consistía en que de ahora en adelante tú eres familiar mío y yo te voy a tratar como mi familia. Y hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, el caso de David, ¿sí? Y Jonatán. Ellos no eran parientes, pero hicieron un pacto y se trataban como hermanos. Y cuando David fue rey, él buscó qué descendientes de Jonatán existían y lo invitó al palacio y lo trató como un familiar más, un familiar importante de su núcleo. Entonces, si yo mantengo la concepción protestante de pacto legal, de contrato legal, pues obviamente yo voy a estar por las redes mandando a todo el mundo al infierno, dando mis propias doctrinas, ¿sí? Y tratando de hacerlas pasar como doctrinas católicas. Ese es un gran peligro. Entonces, con esto no quiero atacar a nadie en específico, ¿sí? Pero quiero dejar la reflexión para todos aquellos que hemos regresado a la iglesia fundada por Jesucristo, ¿ok? Es nuestra responsabilidad, ¿sí? Estudiar
la teología católica, no traer cosas de otras sectas con la mentalidad de que yo vengo como protestante convertido a hacerle un favor a los católicos a enseñarles la Biblia. No, eso no se hace. Nosotros como, digamos, estudiando la teología católica, nosotros nos ponemos al servicio de la gente para que todo el mundo conozca. Es un servicio público para la iglesia y debe ser gratuito. ¿Ok? Hermanos y hermanas, aquí les dejo esta reflexión. Ahora, viene la segunda reflexión, o bueno, el segundo asunto. He estado formulando a distintos apologetas de distintas denominaciones y sectas protestantes una serie de temas que ninguno ha querido salir a debatir. Voy a ponerlos en este video para que ustedes, si hay alguna apologeta protestante presente viendo este video, pues escoja uno de esos temas, porque ellos siempre quieren atacar nuestras doctrinas, pero cuando uno quiere analizar las doctrinas de ellos a la luz de la Biblia, ninguno se le mide. Entonces, el primer punto que quiero presentar en debate es la doctrina de ellos de presentar los niños, ¿sí?, en vez de bautizarlos a la luz de la Biblia. Otra doctrina es la oración de fe que ellos le ponen a hacer a todos los nuevos, a todos los miembros nuevos que logran capturar, ¿sí? Esa oración que, Señor, yo te acepto como mi Señor, Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y bla, 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 bla. Quiero que la debatamos a la luz de la Biblia, ¿sí? La limosna, que es un punto muy importante. Creo que ningún pastor, ningún apóstol, ningún apologeta protestante ha salido a defender este tema de la limosna, porque sabe que ese temita refuta en boca de Jesús la misma doctrina de la salvación solo por la fe, además que es una doctrina que muestra las indulgencias bíblicas. Y por otro lado, en las Biblias protestantes aparece Jesús hablando de la nada de las limosnas, porque en las Biblias protestantes el Antiguo Testamento no contiene nada de enseñanza sobre la limosna. Entonces es como si Jesús se hubiera inventado una doctrina de la nada y que todo el mundo conociera esa doctrina ya por ósmosis, ¿ya? Pero cuando vemos la versión católica del Antiguo Testamento, vemos que está explicada muy bien la doctrina de la limosna. Por eso ahí uno puede evidenciar que la Biblia protestante está mocha. Entonces, ese es otro tema que yo pongo al aire para quien lo quiera debatir. Y un último tema por ahora sería la Eucaristía cristiana católica versus la Santa Cena protestante, o sea, lo que ellos llaman la Santa Cena, a la luz de la Biblia, para ver cuál de las dos es bíblica y cuál tiene orígenes paganos y oscuros. Bueno, eso era como el punto que yo les quería dejar hoy. Que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima los cubra con su manto y estamos en contacto. No se olviden, hay unas clases pendientes sobre unos debates anteriores que me pidieron. No los he hecho por lo que he estado en la cuestión de los debates, produciendo videos, he estado estudiando mi teología por internet y otro tipo de cosas que no me han permitido hacer este tipo de exposición, pero no me he olvidado de dar la clase sobre el tema de la virginidad perpetua de María, ¿sí?, y sobre las imágenes y los ídolos. Entonces, pues son muchas diapositivas que hay que abordar, y en su tiempo pues haré los videos para que ustedes tengan esa información. No se preocupen. El Señor y la Virgen Santísima los bendiga. Bye, bye.